Ok, bueno, esta es una presentación de los proyectos de control de temperatura. En este, como ven en la pantalla, es el control on-off o todo y nada. Bueno, para la elaboración de esta práctica consiste en tres partes. Como vamos a apreciar aquí, es la primera parte, que sería el amplificador no inversión con ganancia de 10. Esta parte sería un disparador Schmidt y este sería un control de potencia que nos sirve para controlar los motores. Entonces, para la elaboración de esta parte, pues se realizaron varios cálculos, los cuales consisten en los siguientes. Para el amplificador no inversor, como se tenía una salida del sensor en milivolts de 10 milivolts igual a 1 grado centígrado, entonces queremos elevar esa temperatura para que nos dé un voltaje de salida del amplificador de 5.18 volts. ¿Por qué queremos este tipo de salida? Para que el disipador Schmidt tenga la entrada de aquí entrarían los 5 volts y con el control que vemos aquí en las fórmulas nos darían 7 volts. ¿Y eso para qué nos ayuda? Nos ayuda para que la tensión aquí sea cero. Cuando la tensión aquí es cero, provoca que el control de potencia que tenemos aquí funcione como un tipo switch. Entonces, este sería el interruptor, el transistor. Y al pasar, como vamos a ver, al pasar los 29 grados, se apaga porque la tensión aquí es cero. Entonces, el interruptor se apaga y el relevador cambia de posición. Este control on-off es de 25, que sería la temperatura deseada, y con una estéresis de 7, que la mínima sería cuando entra a 22 grados y la máxima cuando entra a 29, sucederían los cambios. Aquí 29 vemos que el cambio ocurre y, por ejemplo, bajamos la temperatura 22 grados, el control disparador Schmidt lo detecta por la salida de voltaje del amplificador no inversor con ganancia. Entonces, eso significaría que el cuarto ya está a la temperatura que nosotros deseamos y volvería a encender solo el sistema de ventilación hasta que llegue a los 29 grados. Y este sería el control on-off, todo y nada. Ahora procedemos al control PI. Aquí lo tenemos. Este circuito es parecido tiene una parte del on-off, que sería esta parte que sería el amplificador no inversión con ganancia. Esto porque estamos usando este tipo de sensor y tiene la salida de voltaje es en millivolts, entonces por eso es necesario utilizar este amplificador aquí. De esta parte tendríamos lo que es nuestro set point. Aquí pusimos nosotros un potenciómetro de 10K, que eso nos da una salida de 3 volts, que sería una semejanza a los 30 grados centígrados. Eh, Aquí, cuando llega a este amplificador, que sería un amplificador sumador, tendríamos lo que se conoce como el error. Aquí nosotros nos encontramos, es el error. ¿Cómo se calcula el error? Bueno, aquí tendríamos la temperatura que nosotros deseamos. Y esta es la temperatura que nos da el sensor. Entonces lo que pasa es que se resta estas temperaturas con este amplificador y eso sería nuestro error. En caso de ser las mismas, pues nuestro error sería cero y así sucesivamente. El error pasa por esta parte que sería el proporcional y esta parte es el integral. Estos circuitos son básicamente los mismos en todos los circuitos, porque, por ejemplo, aquí tenemos lo que sería el capacitor, que esto nos estaría dando cuando llega un voltaje interferencia y aquí el capacitor lo recibe, manda un fuerte pulso para acá, entonces eso es lo que provoca es que de un voltaje, si la temperatura baja mucho, de un voltaje alto y la temperatura se regula, si la temperatura se sobrepasa, da un pulso más bajo para que la temperatura baje y así sucesivamente con el tipo de control. Y como podemos ver, aquí al iniciar la presentación, el circuito está funcionando. Ahora pasaremos con el siguiente circuito. Bueno, ahora vamos a presentar el control PID. Para hacer este programa, este control, usamos el programa de LabVIEW. Aquí lo que hicimos fue
agregar un link, que nos sirve para abrir una comunicación. Este serial point va a ser el que controle la comunicación y estos valores van a ser el error. Después agregamos una red analógica, que es este. Este va a ser para realizar una lectura y se conecta con con el que va a abrir la comunicación. Después tenemos este 0, que es la comunicación, la red de comunicación, pero como no lo conectaremos al Arduino, no sirve para nada. Bueno, la salida que tenemos de aquí, que es en voltaje, para convertirlo a temperatura hay que multiplicarlo por 100, que aquí tenemos. Después de esto se pasa al control vertical, que viene siendo la temperatura deseada. Aquí vamos a controlar cuál es la temperatura a lo que queremos llegar. Después el termómetro, pues este nos indica, va a recibir la señal del LM35, de la temperatura que se encuentra en la habitación o lo que estemos midiendo. Después, para conectar el PID, este es el más básico, se podría decir. Aquí vamos a conectar el set point, que viene siendo el valor deseado, que aquí está. Después la variable de proceso viene siendo la temperatura salida de aquí de la multiplicación. En el otro punto son los parámetros que vendrían siendo los que tenemos aquí, que es la temperatura deseada, temperatura medida y el PID. Después aquí, estos son los valores a los que vamos a tener, es el rango que vamos a querer tener, que es de 0 a 100. Después agregamos este setDUT, que es la salida del Arduino. Este se conecta en las referencias y el canal sería en el que esté el Arduino o los elementos físicos que se van a usar. Como aquí el ciclo de trabajo es de 0 a 1 y nuestra salida es de 0 a 100, aquí tenemos que hacer una división entre 100 para que podamos tener el valor adecuado de 0 a 1. Después, para conectar el display, que es la gráfica, vamos a hacer necesario conectar un bundle, que vamos a tener que ocupar 3 para poder agregar el valor medido, el valor deseado y el PID. Después, por último, se agrega un stop, un paro de emergencia. Bueno, esto ya si se quiere. Y por último, la frecuencia de la temperatura, que esto viene siendo en milisegundos. Después lo corremos y vemos cómo va cambiando. La línea blanca viene siendo la temperatura deseada. Que podemos ir variando. Aquí el termómetro vendría siendo la temperatura que nos daría el sensor, pero como no lo tenemos conectado, pues no nos da nada. Y aquí en la gráfica se ve aquí como siempre va en 0. Y por último la salida de PID. Y aquí podemos ir variando nuestros controles del proporcional, del integral y del derivativo. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte.